Un contactor es un dispositivo electromagnético que consta de una bobina que como tal pues el principio de la bobina sería este A1 y el final sería A2. Pues como tal su forma de conexión de la bobina no tiene polaridad, pues que sería como que tal que diga que A1 sería la entrada para el positivo y A2 sería la entrada para el negativo si se estuviese hablando de corriente directa. Si se estuviese hablando de corriente alterna, pues no diría que A1 se conectaría fase y en A2 se conectaría neutro o viceversa. Pues de cualquier lado se puede conectar. ¿Cómo saber a qué tensión conectar esta bobina energizar? Acá arriba pues dice el voltaje, la tensión que se debe conectar a no más de 110 voltios a una frecuencia de 50 o 60 Hz. Este contactor, como ya dije, consta de una bobina que sería esta que está acá atrás, de unos contactos de fuerza o potencia que serían este y este. Serían estos que están acá abajo. Y unos contactos auxiliares que serían estos que están aquí arriba. Como vemos aquí, acá arriba están numerados. 1 sale por el 2, 3 sale por el 4, 5 sale por el 6. ¿Cuál sería el contacto 1? El contacto 1 serían estos que están acá abajo. El contacto 3 serían estos. El contacto 5 serían estos. El contacto número 2 o T1 sería este. El contacto número 4 o T2 sería este. El contacto número 6 o T3 sería este. Pues porque vemos que están acá abajo y el 14 está acá arriba. Pues el 2 que está acá abajo sería este de acá abajo. El 14 sería este. Y así como acá. El 1 que está arriba serían estos que están acá. Y el 13 que está acá serían estos. Pues como dije, consta de una bobina, unos contactos de potencia o fuerza, que son los contactos de trabajo, y unos contactos auxiliares. Como ven aquí, estos contactos de fuerza son más robustos, por lo tanto están hechos para trabajo, resisten más corriente, más amperaje. Este contactor resiste ¿hasta qué? No veo bien aquí. Resiste hasta 30 amperios el de fuerza, los contactos de fuerza. Y los contactos auxiliares pues resisten hasta... No veo bien aquí. No veo bien. Eh, bueno, no lo encuentro por el momento. Aquí nos dice que traen 2 NO y 2 NC, es decir, dos contactos normalmente abiertos y dos contactos normalmente cerrados. NO es normal open, como está en inglés, y NC normal close, normalmente cerrado. ¿Qué queremos decir con un contacto normalmente abierto? ¿Qué quiere decir? Que pues este 13 con este 14 están normalmente abiertos, es decir, que de aquí a acá no hay continuidad, no hay paso de energía. Y este NC y este NC quiere decir que de aquí a aquí hay contacto de energía, o sea que este contacto con este contacto están comunicados. Igualmente con esto. El contacto normalmente abierto está normalmente abierto, o sea, no hay continuidad de aquí a acá. Cuando yo energice la bobina, este contacto que está aquí va a pegar con este, así. Entonces va a haber corriente. El que está normalmente abierto, cuando esté energizado, va a pasar a normalmente cerrado. Y el que está normalmente... Se me enfoca. El que está normalmente cerrado, cuando se energice, va a pasar a normalmente abierto. No puedo pretender yo en los contactos auxiliares conectar un motor y esas cosas porque no se usan para maniobrar. Bueno, en este caso yo acá he decidido hacer un arranque directo como vemos aquí. Ahí tengo un plano que dibujé yo a mano, pues el diagrama que es básicamente lo que está acá. En este caso tengo un cable rojo para fase y un cable verde para neutro porque pues no dispongo de
recursos. Y como estos materiales son de segunda que me he conseguido por ahí, no tengo cables como de colores ni estas cosas. Como ven, los cables los he sacado de ese montón de chatarra. Solamente con el fin pues, de explicar, ya que me gusta enseñar. En ese momento ustedes ven que el contactor tiene 3 salidas, 1, 2 y 3. Aquí puede haber una fase, otra fase y otra fase, o fase, neutro y fase, o pues como quieran. No es obligatoriamente usarlo todos 3 o ya. En este caso, como es una tensión monofásica a 110 voltios, no tengo conectado nada porque tampoco tengo un motor ni nada que conectar así. Pues pienso que si hubiera conectado un piloto eso los hubiera confundido más, entonces decidí no. En este momento es un arranque directo de un motor. Ahí voy a energizar. Pero bueno, creo, lo importante es que creo que se entienda, pues, para energizar la fase y el neutro. El diagrama de potencia, pues, sería como yo le dije, entrarían por acá y entraría por los contactos de potencia. Serían estos son los de potencia. Entraría la corriente y por más que si yo energizara acá, si yo energizara aquí, esto, enchuflar aquí, ahí se supone que ya enchuflé. Por aquí habría corriente, pero por acá no. A no ser que yo energice la bobina, porque estos contactos están normalmente abiertos. He dicho, yo metí el rojo por el contacto 1 que se ve ahí y el neutro por el contacto 3 como se ve ahí. Salen por el 2 y por el 4, separa el contactor también, pero está normalmente abierto, a no ser que yo energice la bobina A1 y A2. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Pues la bobina A2, como ven ahí, se está alimentando del neutro, pero de acá arriba. ¿Por qué? Porque acá abajo no hay tensión. Tiene que ser acá arriba. Pues bueno, ya una vez energizada la bobina, pues tendría que arrancar el motor. Pero por el momento solamente he metido neutro, porque esta bobina se energiza a 110 voltios de corriente alterna. Eh, Listo, entonces faltaría la fase. La fase pues yo la colocaría de acá arriba, la cogería de la fase del contacto de fuerza acá, de la fase o simplemente de un breque, de un termomagnético. Lo recomendable sería que este conexionado de fuerza iría a un termomagnético y el conectado de control, o sea, control es estos cables pequeños, lo que yo maniobro esto, ya, iría a otro termomagnético, sería lo recomendable, pero aquí como no tenemos, toca así como para explicarle cómo funciona todo esto. Bueno, lo cogería la fase, lo pasaría por aquí, por este paro de emergencia, que es un contacto normalmente cerrado. Es decir, entra por el 1 y sale por el 2. Esos dos contactos están unidos. Saldría por aquí, por este pulsador rojo, que sería un contacto normalmente cerrado, al igual que este. Eh, pues hay contacto normalmente cerrado, es decir, que pasa corriente de aquí a aquí. O sea que la corriente por el momento iría por aquí y nada la estuviera interrumpiendo hasta el momento, hasta llegar hasta este pulsador verde, que es un contacto normalmente abierto, es decir, que aquí hay tensión, pero para acá no. A no ser que yo pulse, pasaría la tensión por aquí y llegaría acá atrás a la bobina A1, que es el cable amarillo acá por abajo. Por si no pueden ver, se lo voy a enfocar con este otro contactor, no se enfoca bien. A1, a ese A1 tendría que llegar. Y como he dicho, el A2 está energizado de neutro y a lo que puse aquí se energizaría, entonces arrancaría. Entonces, pero si yo hundo aquí, habría tensión por la bobina mientras pulso. Entonces, es por eso que yo decidí hacer ese enclavamiento, tirar ese cable del 3 al 13 o al 43 como se ve ahí, y del 4 al 44 como se ve ahí.
Voy a explicar más mejor con el diagrama qué es lo que pasa aquí. En este momento vemos, este diagrama se divide en dos. Este que es el de potencia y este que es el de control. Entonces, ya como expliqué, el 1 es la línea, que es el rojo, entraría por el 1, saldría el rojo por el 2, y el 3, que es el verde, que es el neutro, entraría por el 3 y saldría por el 4, que como estamos viendo acá. Ese es el de potencia. Y acá abajo conectaría la carga. Cuando vean esta referencia KM, quiere decir que es un contactor. Ese es el diagrama de control. Vemos que de la línea, o sea, de la línea, llega al S1. Cuando vean S1, cuando vean algo con S, quiere decir que es un dispositivo de mando, ya sea un pulsador, un interruptor, una selectora, algo así. S1, S2, S3. Quiere decir que en el diagrama hay tres dispositivos de mando, como lo vemos ahí. S1 para el paro de emergencia, S2 para el lector rojo y S3 para el pulsador. Aquí está, no hay nada raro, nada oculto, nada. Estos 1 y 2 son los contactos, o sea, son los bornes de conexión donde se conectan. Para 1 y 2, cuando veamos 1 y 2, estamos hablando de un contacto normalmente cerrado. Yo me memorizo esto de la siguiente manera, pues yo pienso que primero tiene que estar cerrado, o sea, 1 y 2, ya. 3 y 4 sería abierto. Cada quien tiene su forma de memorizarlo. Entonces, 1 y 2, que es el par de emergencia, iría de la línea, mire, vemos de la línea, como se ven ahí, al 1 del normalmente cerrado. Y pues tiene que salir por el 2 de ese paro de emergencia ya. Por el 2 saldría al S2, que el S2 es el otro pulsador. Del 2 de ese paro de emergencia iría al contacto 1, normalmente cerrado, que o sea, este es el 1 y este es el 2. Entraría por el 1 y sale por el 2, como se ve aquí. Y de ese 2 entraría al 3 del otro pulsador. De este 2 entraría al 3 de este pulsador aquí. Y saldría por el 4. Por el 4 saldría ¿a dónde? A la bobina A1. Es decir, de este 4 saldría a la bobina A1, como ya mostré aquí abajo. Listo, entonces ahí arrancaría. Pero vemos que aquí hay otra cosa. KM, ya dije que KM es un contactor. Pero vemos el contacto 13 y 14. Quiere decir que es un contacto del contactor. Aquí vemos 13 y 14. Como vemos, yo no lo puse aquí, sino que lo puse acá por tener poquitos cables. Pero es lo mismo, ya yo expliqué. Pues, ¿por qué 13 y 43 y 14 y 44? Si miran, ambos dicen NO, NO. Normalmente abiertos, porque miren, están normalmente abiertos. ¿En qué cambia? En que el primero empieza por 1, estos de acá empiezan por 1 y estos de acá empiezan por 4. El primer número quiere decir la posición en que están. Si ven, empieza por 1, 2 por 2, por 3, por 4, es la posición. Y el segundo dígito quiere decir si es normalmente abierto o normalmente cerrado. Como ven, pues acá el segundo dígito es 1 y 2, es un contacto normalmente cerrado. 3 y 4 contactos normalmente abiertos, así como acá. Ya, o sea, yo puedo haber conectado este aquí y ese acá, funcionaría lo mismo. ¿Por qué coloco esos dos cables? ¿Por qué coloco esto aquí en paralelo así como está? Porque pues cuando si no subiera esto aquí, si no subiera esto aquí así, pues esto yo pulsara y habría tensión, pero al momento de dejar de pulsar se apagaría. Entonces eso es para que cuando yo pulse se energice la bobina y pues ese que está normalmente abierto, como dije, pasaría normalmente cerrado. Al estar cerrado, pues por aquí este pulsador ya yo lo dejaría de pulsar, se me abriría y pasaría la corriente por aquí y seguiría energizar la bobina, lo que haría que esto siga cerrado y pues no se me apagaría el motor hasta yo hundirle este S2, que sería ese que está cerrado, lo abriría y ya no pasaría corriente para acá, o bien pulsaría el paro de emergencia y ya no pasaría tensión. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Ya está energizado. Tengo que, pues, no puedo hundirle porque no arrancaría, porque está cerrado, o sea, nada, acá seguiría abierto. Entonces, al hundirle,
Escuchen el sonido y escuchen cómo se hunde esto. Ahí está arranca. Ahí en ese momento está pasando tensión. Está pasando tensión de aquí, de este lado hasta este lado. O sea, si tuviera algo conectado allá, pues estuviera arrancando. Y lo detuviera, pues como vemos en este momento, como está conectado, ya hay un 10. Este lo pegué y como ya lo solté, ya se abrió, ese está abierto aquí. Y este 13 y 14, que sería como este, estaría cerrado porque la bobina está energizada. Entonces, si ese está abierto, ¿cómo pasaría de tensión? Pues como este está cerrado, pasaría corriente por aquí y se iría conectado. ¿Cómo yo apagaría el motor? Pues al hundir S2 o S1, que estamos claros que S1 y S2 es este. Si yo lo hundo, pues se abriría alguno de esos dos y ya no pasaría línea para acá. Y ya la bobina tuviera neutro pero no línea. Eso es todo. Entonces voy a hundir ese y escuchen el sonido y escuchen cómo sale. Se abrió. Enciendo. Y al yo hundirle ese paro de emergencia, pues que sería como el S1, también cortaría la corriente. Escuchen. Ahí se apagó. Y por más que yo le hunda, no va a arrancar. No va a arrancar. Esa es la particularidad que tiene el paro de emergencia con este pulsador. Ambos son dos contactos normalmente abiertos, pero eso tiene una diferencia, pues, que digamos como mecánica, pues. Porque para yo, para que este paro de emergencia se quede enclavado. Hace como especie como si fuera como un interruptor. Yo lo hundo y se queda enclavado. Y no se desenclava a no ser que yo le dé vuelta aquí. Para que resete. Escuchen como ahí se reseteó. Y ahí sí yo puedo volver a clavar. Bueno, eso es todo y espero que hayan entendido. Sin embargo, le voy a dejar el diagrama aquí un poquito más.